Exactamente, han pasado 20 minutos de las 6 de la tarde, vigencia por Radio Belgrano, y tal como habíamos anticipado ahí antes de ir al primer tema musical, estamos comunicados con un especialista en economía, un periodista, un compañero de radio, Manuel Adorne, a quien saludamos y agradecemos. Manuel, un gusto tenerte, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes por la invitación a participar. Manuel, bueno, se conocieron hace pocas horas los índices de inflación en lo que va del año, un 17,4%, tal vez un poco más, es decir, acumulado, ¿no? 17,4%, y creo que si no recuerdo más de un 4% en el último mes, ¿no? Tal vez sorprende incluso a los que eran un tanto pesimistas con el índice, ¿no? Sí, a ver, en abril finalmente el número fue 4.1 de inflación general. Sí, la verdad que estuvo alguna décima por encima de lo que las consultoras privadas habían medido. Pero bueno, nada que sorprenda, ¿no? Esa es la verdad. Digamos, venimos con meses de inflación muy alta, venimos con 19 años de inflación ininterrumpida y con medidas que de antemano sabemos que no van a frenar la inflación. Así que sí, es un número que asusta, es un número récord, es un número que cuando uno mira el ranking de países, Argentina está en el puesto 175 sobre 181 de inflación. O sea que la verdad que el número es malo, es preocupante, pero no es algo que sorprenda en cuanto a la cuantía, ¿no? La verdad es que más allá de la discusión de si va a ser 3,5, 3,7, 4.1, 4,5, bueno, lo cierto es que es una inflación que no se puede tolerar. Aparte, el tema de la inflación es un problema que el mundo resolvió hace muchísimos años y que nosotros seguimos batallando y festejando cuando está por abajo de 4, por abajo de 3, cuando así todos son números todavía astronómicos, ¿no? Y viendo hacia adelante, hacia el futuro, hoy, por ejemplo, aumentó el combustible cerca de un 6%, el gasoil un 30%, es decir, que esto no va a favorecer, porque sabemos que es un precio de referencia, ¿no? No va a favorecer, sin duda, los futuros índices de inflación, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí entraste medio en un laberinto sin salida, ¿no? Hay un montón de precios que están atrasados. De hecho, vos cuando analizás la inflación interanual, o sea, la inflación que midió el INDEC los últimos 12 meses, te das cuenta que los precios regulados, o sea, donde pone el dedo el gobierno, como son, por ejemplo, combustibles, prepagas, en fin, transporte, todo lo que decide el gobierno, si aumenta o si no aumenta, eso aumentó apenas por encima del 27%. O sea, fíjate, estás teniendo una inflación muy alta con precios que el gobierno intenta regular muy por debajo de la inflación, ¿no? Y uno de ellos es el combustible. Entonces, bueno, entras en una encrucijada porque tenés que ajustar algunos precios que venían muy atrasados, no tenés margen para hacerlo, pero lo tenés que hacer porque si no se te frenan inversiones y se te frena buena parte de la economía, ¿no? Así que la verdad es que a mí lo que me preocupa no es tanto la inflación, porque en definitiva uno sabe que de todos los problemas económicos uno puede trabajar y puede salir de esos problemas. Aquel problema es que las herramientas que se están usando son bastante burdas, ¿no? Esto de tratar de controlar precios o echarle la culpa al empresario o al almacenero de la esquina porque subió la lata de tomate, bueno, es casi infantil. Entonces, mientras que no empecemos a tomar en serio las herramientas que tenemos que utilizar para empezar a terminar con la inflación, bueno, vamos a seguir con inflación alta, digamos. Después si es 2, es 8, o es 4, o es lo que sea por mes, es un número nada más. Pero la realidad es que el problema de inflación viene hace 19 años en Argentina. Bueno, hay generaciones que prácticamente vivieron toda su vida con inflación, salvo la época de la convertibilidad del 1 a 1, que más o menos, bueno, se pudo contener y hasta creo que hubo en algún momento de deflación. Después de ahí, antes y después, la inflación forma parte de la vida de los argentinos, ¿no? Bueno, hoy quien tiene 18 años vivió toda su vida con inflación. Claro. Desde que se terminó la ley de convertibilidad en el 2002, ya empezamos a conocer nuevamente la inflación. Y quien ha vivido 70 años, quien hoy tiene 65, 70 años, bueno, el 90% de su vida la ha vivido en inflación, ¿no? La verdad que es un tema que en algún momento nos vamos a tener que poner seriamente a trabajar y eliminarla, porque
Te repito, en el mundo no hay inflación, es un tema que se terminó la inflación. Es como la discusión de cómo sacar gente de la pobreza. Bueno, ya se terminó esa discusión. Y acá todavía lo seguimos discutiendo. Y vos me decís, bueno, ¿y qué problema hay con la inflación? Bueno, básicamente mirá los índices de pobreza, o mirá los índices de desocupación, o mirá los índices de inversión. Índice que mires, índice que va empeorando a medida que vos convivís con la inflación de manera crónica, ¿no? Ahora, Manuel, sin duda hay medidas que son poco simpáticas con el electorado, con la ciudadanía, más en épocas de elecciones como este año, por ejemplo. Pero el Estado argentino, históricamente, gasta más de lo que recauda, gasta mal, y parecería ser que es una especie de barril sin fondo donde nunca caen las cosas a un agujero negro donde el dinero desaparece, ¿no? Me da la impresión que si no se ajusta lo que hay que ajustar, esta historia la vamos a repetir eternamente, y con momentos en que pedimos plata, nos dan crédito, después volvemos a pedir nuevamente, tratamos de esa deuda patearla para adelante porque no la podemos parar, y así se repite décadas y décadas y décadas, ¿no? Bueno, en esas décadas y décadas y décadas, lo que vos te pasa es que vas aumentando la pobreza. Mira, cuando yo nací, ya que hoy me hablaste de generaciones, allá por la década del 80, yo nací con un Estado que se comía el 15% de lo que producía el país en gasto público. Hoy se come el 45%, o sea, desde que yo nací a hoy, el Estado come el triple de lo que comía cuando yo nací. Ese triple que come se lo saca, por supuesto, al que produce. Digamos, el Estado se mantiene gracias a impuestos, y impuestos paga el que produce. Si no, el Estado no tendría razón de ser, no existiría, porque no tendría recursos. Y ahora vos me decís, bueno, a ver, ¿y qué pasó con la pobreza? Bueno, yo cuando nací había un 7% de pobreza, un 6% de pobreza, hoy tenemos un 42%, y todavía te tengo que seguir contando, ¿no? Pues estamos metidos en esta encrucijada del COVID que tal vez nos complique ese número un poco más. Y yo te digo, bueno, a ver, ¿y planes sociales? Cuando vos naciste, bueno, yo cuando nací yo, casi no había planes sociales, y de hecho no había planes sociales dinerarios, o sea, si había alguna ayuda era en bienes. Hoy tenemos 25 millones de personas que cobran un cheque del Estado, y hay cerca de 18 millones de planes sociales. Entonces, bueno, está claro que ni el aumento del Estado, ni ese barril sin fondo que vos decís correctamente que viene ocurriendo desde hace muchas décadas, ha servido para paliar la pobreza o para generar trabajo, sino que todo lo contrario. Ahora, me da la impresión que este problema de los planes sociales, que comenzó hace algunos años y cada vez con más intensidad, va a ser difícil poder modificar más allá de los gobiernos de turno, porque han tomado tanta fuerza que hoy es un ejército de gente que depende de esos planes sociales, y en muchos casos hay negocios de por medio, ¿no? No, bueno, por supuesto, digamos, los primeros planes sociales dinerarios surgieron en el año 96, era un puñado de poquitos planes, yo no me acuerdo ahora, pero creo que no llegaban a 200.000, y duraban 3 meses. Era por un problema de desocupación que había en el sur, con el tema de una larga historia, no importa. La cuestión es que a los 3 meses se te cortaba, y si habías demostrado que no habías conseguido trabajo, pero lo habías buscado, se te extendía 3 meses más, y a los 6 meses se cortaba el plan. Yo creo que tenemos que empezar a transformar los planes del otro lado en trabajo. Ahora vamos a decir, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque la verdad es que, bueno, la única manera de generar trabajo es que el que tiene $1 abajo de la almohada lo saque y contrate un empleado, ¿no? Para hacer eso vos necesitas 2 cosas. Necesitas primero darle la posibilidad de ganar plata, porque si no nadie te invierte, y después vos le tenés que marcar las reglas claras de juego al que quiere invertir. Entonces tenés que pensar qué vas a hacer, primero con los impuestos, por supuesto, para que pueda ganar plata. Después tenés que pensar qué vas a hacer con los sindicatos y las leyes laborales, que son leyes que tienen 80 años y que atrasan, y que se hicieron cuando el 80% de los empleos que existen hoy, cuando se hizo la ley laboral en la Argentina, cuando se crearon las leyes laborales en la Argentina, no existían. O sea que tenés que pensar en una reforma de las leyes laborales, y además empezar a plantearte qué haces con las instituciones. Vos no podés andar siempre cambiando las reglas del juego. Un día tenés cepo, otro día no tenés cepo. Un día tenés atraso en el dólar, otro día no tenés atraso en el dólar. Un día te permiten hacer tal cosa, al otro día te lo prohíban. Un día te suben las retenciones, al otro día te las bajan. Entonces es muy difícil. Este país es muy difícil. Entonces, lo único que tienen que abocarse en los gobiernos, sea esto, sea cualquier otro, es a generar empleo. Y para generar empleo tenés que generar inversiones. Y para generar inversiones tenés que hacer estos cambios que
a mi parecer, hacen falta en la República Argentina y que es lo que te marca hacia dónde fue el mundo, ¿no? Vos dónde tenés las tasas más bajas vos fijate lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Vos en Estados Unidos no existe la indemnización, no existe la industria del juicio laboral, ¿te pueden echar de un día para el otro sin pagarte un mango y sin darte explicaciones? Sí. Ahora, inmediatamente a los 5 minutos conseguiste otro trabajo, porque la flexibilidad laboral y los bajos impuestos y las reglas de juego claras hacen que efectivamente la inversión exista. Entonces vos tenés trabajo permanente. En Argentina no tenés ninguna de esas condiciones, por todo lo que te comenté y todo lo que te relaté. Entonces, no es un tema de subir los años, lo que pagás de indemnización si te das un empleado, prohibir los despidos, poner doble indemnización. Eso atrasa, eso no funciona. Y de hecho tenés la muestra hoy. Vos fijate que en el último año perdiste cerca de 250.000 puestos de trabajo en blanco y tenías el decreto de prohibición de despidos y el decreto de doble indemnización. O sea, está claro que la realidad pasa por otro lado y no por los decretos presidenciales. Ahora, parece ser que el viento de cola vuelve a soplar porque la soja alcanza el nivel de más de $600 por tonelada, algo que no ocurría desde hace bastante tiempo. Incluso en el gobierno anterior, la soja estuvo, si no recuerdo mal, $300, $400, muy por debajo, ¿no? Habrá que ver cómo destina este superávit en cuanto a este ingreso de divisas a las arcas del Estado o del gobierno nacional, ¿no? Si esto bueno, mira, yo te puedo contar lo que hizo hasta ahora con el ingreso de divisas, que fue de los 5.000 millones de dólares que entraron este año, se pudo quedar solamente con 1.200 porque el resto se le fueron, se le escaparon o lo usaron para mantener el dólar a rajatabla. O sea que tengo mis dudas de qué tanto efectividad tenga que la soja esté a $600. Y después de la soja es en tal caso del que la vende, no es del Estado. Por lo tanto, vamos a ver qué hace el productor, si realmente cree que liquidar con una soja a $600 es la mejor opción, o si va a esperar después de octubre cuando presuponen que el tipo de cambio no lo van a poder sostener mucho tiempo más. No te olvides que a la soja le están pagando, a la soja le tenés que restar lo que te perdés con la brecha cambiaria, o sea, en vez de pagarte los 150 que vale el dólar, te lo pagan a 95, y a esos 95 restarle la retención, o sea que te queda $1 de 60. Claro. Así que yo lo que te digo es, bueno, primero hay que ver si van a liquidar todo lo que tenían en mente todo lo que tenían en mente liquidar o no. Y después yo digo, bueno, cuando liquiden con los pesos que les sobran, porque el Estado compulsivamente les cambia los pesos por dólares, los dólares por peso. Digo, bueno, ¿qué van a hacer con los pesos? Se van a ir al blue, se van a ir al dólar comercial, al contado con liquidación, al MEP, y van a saltar la brecha. Bueno, ¿qué van a hacer, no? Bueno, me parece que hay que ver. No creo que la soja $600 per se sea una buena noticia en este contexto donde está todo tan distorsionado. Una última consulta, Manuel. Finalizó hoy la gira presidencial por distintos países europeos. El presidente se reunió, entre otros, con la directora del Fondo Monetario Internacional y está todavía presente esta negociación que tiene que ver tal vez con tirar la pelota para adelante o encontrar una solución por lo menos más concreta. ¿Qué puede pasar con la deuda externa? Bueno, a ver, supongo que tu pregunta se concentra en el Fondo Monetario del Club de París, ¿no? Sí, creo que es la discusión sí, de todos los días. Sí. A ver, ahí estamos en otra encrucijada, ¿no? Por un lado el presidente quiere arreglar, y el ministro Guzmán quieren arreglar el tema. Para arreglar con el Club de París hay que tener un principio de acuerdo con el fondo, cosa que todavía no existe. ¿Qué va a pasar? No lo sé, porque la bola de cristal me encantaría tenerla, pero no la tengo. Lo que te puedo decir es, mira, acá me parece que es un problema que al ministro Guzmán y al presidente no les creen en el exterior, ¿no? Porque imagínate que el ministro Guzmán no pudo mover un subsecretario. Bueno, ¿por qué iría a poder cambiar la lógica de Cristina Kirchner, que es no pagar, patear todo para después de octubre y ver qué pasa después de las elecciones? Entonces digo, bueno, yo creo que sinceramente creo que Guzmán, dentro de lo irracional, es lo más racional de este gobierno. Por lo tanto, entiendo que comprende la consecuencia que puede tener entrar en default con organismos internacionales. De hecho, nunca se entró en default con el Fondo Monetario, por ejemplo. Siempre se ha pagado, digamos, desde la década del 50
hemos incumplido todos los acuerdos, pero siempre hemos pagado. Por lo tanto, entiendo que va a pasar lo mismo ahora. ¿Qué va a pasar? No lo sé. La intención del ministro Guzmán es solucionarlo. La intención del núcleo duro del kirchnerismo, con Cristina Kirchner a la cabeza, es no solucionarlo, porque eso implicaría anunciar una serie de ajustes y de reformas que no están dispuestos a hacerlo previo a las elecciones. Y por supuesto que en Europa, que es la gira a la que me hiciste mención, bueno, cuando pidieron el plan económico no se los pudimos dar, cuando preguntaron por las internas en el gobierno no supimos qué explicar, cuando nos pidieron más apertura comercial no supimos qué decir, así que bueno, la verdad es que es final abierto. Entiendo que se va a terminar solucionando. Manuel, agradecerte este contacto, bueno, gracias y hasta cualquier oportunidad. Por favor, un abrazo grande para vos. Un abrazo. Manuel Adorni, periodista especializado en economía, con este panorama que tiene que ver con qué puede pasar en el futuro próximo, ¿no? Vigencia por Radio Belgrano, vamos a la música, han pasado exactamente...